Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la tercera capacitación que lleva por nombre Los productos agroquímicos y el ambiente, el cual estará a cargo del licenciado Julio Ruano. Durante la capacitación, las preguntas que puedan surgir, favor anotarlas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, donde al final les haremos lectura. Agradecemos su participación y esperamos que disfrute de esta capacitación. Continuamos. Muchas gracias, Adrianita. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Ruano, en nombre de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta nueva charla, la cual Julio, perdón, buenas tardes a todos. Se te fue el audio. Perdón, ¿me escuchan ahorita? Muchas gracias. Perdón, sin querer apaché nuevamente para que no me escucharan. Bueno, les decía, mi nombre es Julio Ruano, de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro, y la charla que el día de hoy estaremos viendo se llama Los productos agroquímicos y el ambiente. Vamos a tratar aquí algunos temas que creo que nos interesan a todos. El primero es ver la importancia que tienen los agroquímicos en la producción de alimentos, especialmente por el nivel de aumento de población que se ha dado en el último tiempo. Luego vamos a ver todo la investigación que la industria hace para lograr que los productos agroquímicos sean sustentables o sostenibles con el ambiente y que no le hagan daño al entorno en el cual son aplicados. Y por último, vamos a ver muy sencillamente mencionarle los programas ambientales de los cuales la asociación, la gremial de proveedores de insumos agrícolas, pues participa y desarrolla aquí en Guatemala. Vamos a comenzar con lo que es el aumento de población y la producción de alimentos necesaria para precisamente mantener alimentado al mundo en total. El problema del hambre siempre ha sido un problema crucial durante todo el tiempo. Se agrava muchas veces con cuestiones políticas o cuestiones de guerras o lo que sea, pero el hecho de que la población haya estado aumentando tremendamente en los últimos 50, 60 años ha hecho que existan muchísimos niños con desnutrición y con poca alimentación. Eh, la UNICEF, o sea, el del Banco Mundial, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que se calcula que más o menos 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el 2017, en su mayoría prevenibles. Y de esos 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. Esto supone que se muere un niño cada 5 segundos a nivel mundial por falta de alimentos o por desnutrición. La población ha ido aumentando tremendamente. En 1990 éramos 5.300 millones de personas en el mundo. En el 2015 llegamos a 7.300 millones. Para el 2030 se calcula que vamos a ser 8.500 y para el 2050 9.700 millones de personas. Actualmente andamos rondando los 7.900 millones de personas a nivel mundial. Aparte de que la población ha crecido muchísimo, otro factor que también ha crecido es la esperanza de vida. Si ustedes se dan cuenta en estos cuadros que tengo acá, en el cuadro de la izquierda, está la esperanza de vida de un guatemalteco. En 1960 la esperanza de vida de un guatemalteco se calculaba que eran 45 años. Actualmente, en el año 2020, andamos rondando como esperanza de vida los 72, 73 años de vida. Es decir, vivimos más. Eso por múltiples razones, definitivamente, mejores condiciones de vida, más salud, más medicinas, mejor alimentación, etcétera. En China, por ejemplo, que es el país con más población a nivel mundial,
En 1950, la expectativa de vida en China rondaban los 40 años aproximadamente. Actualmente, en el 2020, anda rondando como los 75 años la esperanza de vida para los chinos. Y en Europa es igualmente. Este es el caso de Europa. Por ejemplo, en 1910 rondaba los 40 años, luego se cayó por la famosa pandemia de la gripe española, casi a 30 años de vida, la esperanza de vida en España. Y luego comenzó a crecer y actualmente en el 2020 anda más o menos como en 87 años la esperanza de vida de un español, y eso es general para prácticamente toda Europa. Es decir, la población ha aumentado y además la gente vive más. Pero hay un factor extra también, y es que el ingreso per cápita de las personas también ha crecido en los últimos años. Ha crecido en Estados Unidos un 105% de 1993 al 2020. Estas son estimaciones de esos años. En Europa, en esos años creció un 106%. Y tal vez lo más importante, por ejemplo, en los países con más población a nivel mundial, que es China e India, el ingreso per cápita de las personas creció en China un 450% y en la India un 380%. Todo esto al final, el aumento de la población a nivel mundial, el aumento de la esperanza de vida, es decir, la gente vive más, y el aumento del ingreso per cápita, lo cual permite que las personas se alimenten mejor, porque cuando uno comienza a ganar más, lo primero que hace es tratar de alimentarse mejor, ha hecho que la demanda de cultivos para alimentos haya crecido a nivel mundial en más de un 30%. Mientras más población, más vive la población y tiene mayor ingreso, la producción de alimentos tiene que ser mucho mayor. Y por ejemplo, también cuando uno tiene mayor ingreso, comienza a comer más carne, pero para tener carne también se necesita cultivos. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de gallina o de pollo, se necesitan 2 kilogramos de cereales. Para tener 1 kilo de carne de cerdo se necesitan 3 kilos de cereales. Y para tener 1 kilo de carne de res necesitamos aproximadamente 7 kilogramos de cereales o de pasto para que eso se dé. Es decir, cada vez vamos aumentando la cantidad que estamos comprando de carne, ya sea pollo o cerdo o vaca, lo cual también significa una mayor demanda en producción de cereales, de pasto y de alimentos. Toda la producción a nivel mundial ha ido creciendo año con año. Esta es la producción estimada a nivel mundial y esta es la producción que se necesita para mantener una población más o menos bien alimentada. Estamos por debajo de eso. Y por eso es que toda la industria y toda la industria agrícola está mejorando día a día con tal de lograr mayores producciones en menores cantidades de área, por supuesto. Se calcula que para abastecer a la población del 2050, que más o menos andará por los 9,000 millones de producciones, la producción agrícola se tendrá que incrementar en un 70% a nivel mundial y en un 100% en todos los países de desarrollo para lograr mantener a las personas con alimento suficiente y no causar desnutrición. Y algo importante, la tierra para cultivar no aumenta, al contrario, la tierra disminuye. Sí, toda la población mundial aumenta, se tiene que alimentar y se tiene que alimentar con la misma superficie de tierra o con un poquito menos que ella, ¿verdad? Si se dan cuenta en esta gráfica, que es de la Organización de las Naciones Unidas también, de la FAO, la cantidad de tierra cultivable de hectáreas por persona ha ido disminuyendo con respecto al tiempo, por muchas razones. Se utilizan tierras para construcción de ciudades, para caminos, etcétera, etcétera, para industrias, etcétera. Y mucha de la tierra que era cultivable ahora ya no lo es. Entonces, tenemos que llegar
producir mucho mayor cantidad de alimentos en la misma cantidad de tierra. Y por eso es que los agroquímicos y los productos agroquímicos es a lo que sirven. Mientras más producimos, menos cantidad, mientras más producimos por unidad de área, menos tierra vamos a utilizar. Aquí hay un ejemplo que me gusta ponerlo, por ejemplo, y es con respecto a la tecnología, cómo ha ido cambiando. En 1850 se calculaba que 4 agricultores podían cultivar lo que ellos consumían, más podían alimentar a una persona más. Para 1900, ya un solo agricultor, con algunas tecnologías, ahí ya vinieron algunos, por ejemplo, algunos fungicidas como el azufre, el cardo bordelés, etcétera. Para 1900, un agricultor podía alimentarse él y podía producir alimento para 4 personas más. Y eso ha ido aumentando hasta el día de hoy, en que un agricultor con la misma cantidad de tierra que tenían estos puede llegar a aumentar, alimentar a 155 personas. Todo esto desde 1970 ha ido aumentando. En 1970 comenzó la Revolución Verde, que fue la utilización de fertilizantes, de fertilización, de nutrición para los cultivos, comenzó mejores riegos, comenzó también el hecho de tener semillas certificadas, semillas de calidad, y comenzaron también todos los agroquímicos para poder contribuir a controlar las plagas y enfermedades que si uno no controla eso, los cultivos se pueden perder hasta el 50-60%. Entonces, toda la tecnología hace que un solo agricultor pueda producir más y alimentar a más gente. Los productos agroquímicos entonces son necesarios para lograr mayores cosechas en menores extensiones de tierra. Son indispensables y asegurando de esta forma el alimento para las futuras generaciones. Si nosotros en una tierra utilizamos cultivos con baja productividad, para obtener, por ejemplo, 3 toneladas de maíz, vamos a tener que utilizar 3 hectáreas de maíz y solo dejaríamos 1 hectárea, por ejemplo, sin sembrar. Con agroquímicos, puesto que aumentamos el hecho de la productividad, manejando lo que son plagas, manejando lo que son enfermedades, nutriendo bien a la planta, regándolas adecuadamente, utilizando semillas certificados, estas 3, toneladas de maíz que aquí producíamos en 3 hectáreas, las podemos llegar a producir en 1 sola hectárea, dejando sin cultivar y para el hábitat 3 hectáreas más. Es decir, la alta productividad no solo permite tener mayor cosecha, sino también permite que se conserve el hábitat y ya no sigamos tratando de arar más tierras que en algún momento nos pueden servir de hábitat para el ambiente. Los productos agroquímicos, como les decía, es una parte de esa sostenibilidad. Y todos los productos agroquímicos, precisamente porque se esparcen o se echan en ambientes abiertos, en campo, tienen que ser muy estudiados para que los mismos vayan de la mano con lograr una sostenibilidad ambiental. Tal como lo dijimos en la charla anterior, en la primera charla, los productos agroquímicos actualmente son los productos más estudiados en toda la historia de la humanidad. Se necesitan 286 millones de dólares para sacar un solo producto y después de toda su investigación en el mercado, más de 9 años, casi 10 años, entre 8 y 10 años de estudios para sacar un plaguicida al mercado, más de 120 ensayos y de 140,000 moléculas que se inician a estudiar. Inicialmente solo una sale al mercado después de todos los estudios que se hacen y que demuestran que el mismo nunca va a ser, si se utiliza correctamente, nunca va a ser perjudicial ni para la salud del humano, ni de los animales, ni para el ambiente. Dentro de la parte de investigación y desarrollo de un producto agroquímico,
está el área toxicológica y ambiental. Ahí en la charla anterior vimos todo lo que fue la toxicidad para mamíferos, ¿verdad? Y aparte de eso, también se ve toda la toxicidad para el entorno, o sea, para aquellos individuos o que no son objetivos dentro de una aplicación de agroquímicos. Algas, pulgas, peces, aves, microorganismos, etcétera, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Y aparte de eso, se hace todo el estudio de metabolismo y de residuos que tienen que ver específicamente con toda la parte ambiental. Todo esto lleva aproximadamente entre 8 y 10 años de estudio y todos estos estudios tienen un valor aproximado actualmente de 67 millones de dólares. ¿Por qué se hacen todos esos estudios? Ya lo indicamos la vez pasada, y es que el agroquímico normalmente se asperja en zonas libres, se puede decir, en el campo, o aunque sea bajo invernadero, siempre es en áreas grandes, ¿verdad? Y el agroquímico no llega necesariamente solo al cultivo que es tratado, ya sea por precipitación de las plantas, porque chorrea un poquito la aplicación, por deriva, por lixiviación puede llegar al agua, puede haber volatilización del producto hacia el aire, se va al aire, luego ahí se condensa, cae en forma de lluvia, cae al suelo nuevamente o puede ir al agua, etcétera, y puede llegar hacia un montón de compartimientos ambientales y afectar en algún momento especies que nosotros no tenemos contemplados, ¿cómo se llama? Que no se tienen contemplados dentro de la fumigación. Por eso es que se hacen todos los estudios ambientales para saber que si hacemos una aplicación correcta, adecuada, bien hecha, en ningún momento vamos a afectar ni al suelo, ni al aire, ni al agua, ni a todos los organismos que viven en estos compartimentos ambientales. Y mucho menos al hombre, pues por supuesto. Dentro de los estudios ecotoxicológicos que se hacen, que son básicamente ver los riesgos en organismos que no son objetivo, están los siguientes. Primero se hacen estudios en aves. Ustedes saben que las aves andan en campo y van a picar semillas, se mantienen en los cultivos muchas veces y todo. Entonces, sí se estudia todas las aves y ver que si en algún momento una aplicación de agroquímicos puede llegar a afectar poblaciones de aves. Para eso se utilizan 3 especies de aves como en los estudios. Es una codorniz, un pato, 2 tipos de codornices, perdón, y un pato, donde se hacen todos los estudios a nivel de laboratorio. Y se evalúan varias cosas, se evalúa la toxicidad oral aguda para esas especies, se les evalúa toda la toxicidad de corto plazo, o sea, de 9, 14, 20 días, y se evalúa también una toxicidad dietaria de largo plazo, hasta 22 semanas, y se determinan ahí todos los índices ¿cómo se llama?, de no efecto hacia las especies. Generalmente también se hacen estudios de 2 generaciones y se hacen estudios de disrupción endocrina para todas las aves que se están haciendo. Y todos los agroquímicos, por supuesto, tienen su toxicidad para aves. Eso lo pueden encontrar en todas las especificaciones de los agroquímicos. Habrán algunos que son un poco más tóxicos que otros para aves y hay que tener más cuidado en su aplicación y seguir correctamente todas las indicaciones. Todos estos estudios sirven para determinar que al hacer una aplicación de acuerdo a las dosis y a los tratamientos que el panfleto y la etiqueta y el fabricante indica, nunca vamos a poner en riesgo ninguna de todas las aves que existen en el campo. Estas aves solamente son las que se utilizan a nivel laboratorio y de ahí se extrapola pues para todas las demás. El otro estudio que se hace es en peces. En peces se utilizan ahí sí 3 especies, una trucha, un pez dorado y la carpa.
Esas son las 3 especies que se utilizan a nivel laboratorio, a nivel mundial. Y también se les evalúa la toxicidad aguda, la toxicidad crónica hasta 28 días o a su ciclo de vida, y especialmente se hacen estudios de bioacumulación en los peces. Es decir, es necesario que los plaguicidas no se bioacumulen actualmente en ningún pez. Se hacen las fumigaciones, puede que algún plaguicida por deriva, por lixiviación, lo que sea, llegue a mantos freáticos, llegue a ríos o a lagos o lo que sea, pero en ningún momento ningún pez puede bioacumular ningún plaguicida. De eso se trata este tipo de estudios y se asegura de que no exista eso, ¿verdad? Otro tipo de estudios que se hace es sobre invertebrados acuáticos. Básicamente ahí son 2 especies, se hace en la pulga de agua, la Daphnia magna, y en moscas no masticadoras. Y ahí también se les evalúa la toxicidad aguda, la toxicidad crónica hasta 21 días en la Daphnia, hasta 28 días en la mosca no masticadora, y se hacen evaluaciones hasta 4 progenies más para saber que los plaguicidas no les hacen absolutamente ningún daño. La otra especie que se estudia es la abeja. Aquí se estudia en la abeja melífera, ¿verdad? Que es la abeja normal, la productora de miel. Y también se evalúa toxicidad oral, ahí se les da dentro de agua azucarada, se les da, ¿cómo se llama? Dosis del ingrediente activo para ver cuál es su toxicidad oral en las abejas. También se hacen toxicidades de contacto y se hacen ensayos de campo. Actualmente hay algunos insecticidas que pueden tener cierto nivel de peligrosidad para abejas y para eso ya en las etiquetas ya viene un pictograma con una abeja y con una rayita que la atraviesa, indicando que ese insecticida lo mejor es no utilizarlo cuando hayan abejas en campo o en época de floración, por ejemplo, que llegan las abejas a los cultivos. Entonces, esos insecticidas no deberían de usarse ahí porque pueden llegar a tener un cierto nivel de riesgo, pequeño, pero pueden llegar a tenerlo. Con todos los demás, pues no habría absolutamente ningún peligro, de acuerdo a los estudios hechos en laboratorio y en campo. Lo otro también que se evalúa son artrópodos para ver insectos benéficos. Básicamente se evalúan avispas, una avispa parasitoide, un ácaro predator y un habitante del follaje y un habitante del suelo, perdón. Ahí están los nombres científicos. Yo no soy agrónomo, así que no los pronuncio porque no los sé pronunciar muy bien, ¿verdad? Pero esos son los que se utilizan como especies validadas para determinar que los plaguicidas en las dosis que se aplican y todo no van a producir daños en este tipo de especies, ¿verdad? Todo se hace a nivel de laboratorio y algunas, cuando hay necesidad, pues se hacen también evaluaciones simuladas en campo, o ya sea simulaciones de campo o en campo propiamente dicho, para saber que los insecticidas no van a causar daños en este tipo de insectos benéficos, ¿verdad? El otro estudio que se hace es en lombrices de tierra. Hay mucho insecticida, no solo insecticida que se utiliza en tierra, sino que mucho insecticida, aunque nosotros los pescamos en el cultivo, si llueve después o porque se escurre un poquito la neblina de la aspersión, puede llegar al suelo y tenemos que estar seguros también de que no van a hacer daño a los microorganismos o los organismos que viven en el suelo. Ahí se hacen 2 tipos de estudio. Uno de esos es el de las lombrices de tierra. Ahí la especie que se utiliza, la lombriz del compost, es la especie que se utiliza en todos los ensayos de laboratorio. Y ahí básicamente se les evalúa también la letalidad, la toxicidad aguda, o sea, la letalidad, la muerte de las lombrices y su crecimiento en los primeros 14 días. Y también se hacen estudios subletales con una misma dosis que se echó al principio para ver si hay problemas en su crecimiento y en su reproducción hasta los 28 días, ¿verdad? Y lo otro que se hace son estudios en los microorganismos del suelo. Aquí básicamente no es que
se cuenten los microorganismos, sino que básicamente ahí lo que se determina es las propiedades que estos microorganismos o los efectos que estos microorganismos hacen en las funciones del suelo. No se ve tanto los microorganismos en sí. Las funciones básicamente, como ustedes lo sabrán, es la tasa de respiración del suelo, o sea, el ciclo del carbono, son los microorganismos transformadores de carbono, y la transformación del nitrógeno, o sea, el ciclo del nitrógeno, los microorganismos nitrificadores. Entonces, las evaluaciones que se hacen es específicamente hacia eso, ver la cantidad de nitratos y el efecto potencial en la transformación del carbono, luego de que se hacen exposiciones, una sola exposición en un suelo específico, y se ven efectos a largo plazo, se le llama, que es de 0, 7, 14 y 28 días. Si estos efectos no se ven alterados, significa que no estamos teniendo ningún efecto sobre los microorganismos del suelo. Todo esto también se hace a nivel de laboratorio. Luego de todos los organismos que vimos anteriormente, también se hacen todos los estudios ambientales. Es decir, después de una aplicación en campo, tenemos que saber exactamente qué pasa con el insecticida. Llegó al cultivo, pero cómo se degrada ese cultivo, cómo se moviliza ese cultivo, cómo se disipa ese cultivo, o si se acumula, que son básicamente los 4 estudios que se hacen en pruebas de destino ambiental. La degradación, que es saber qué pasa con el plaguicida con el tiempo. Se degrada, qué tanto se degrada, en qué se degrada, si los metabolitos en que se degrada son menos tóxicos o no son tóxicos, y en cuánto tiempo logra degradarse. La movilidad, que significa, bueno, si yo lo asperjo en el cultivo, ¿qué pasa con ese plaguicida? Puede caer al suelo, y si cae al suelo se puede lixiviar, y hacia dónde se va, o si se puede ir con el agua, o puede volatilizarse, caminar con el viento y después con una lluvia caer nuevamente un manto freático, etcétera. Se estudia la disipación, que aparte de la degradación, se tiene que saber en cuánto tiempo se disipa o se degrada completamente, y esos son los estudios de disipación. No solo sabemos cómo se degrada, sino en cuánto tiempo se degrada completamente. Y pruebas de acumulación, que actualmente ya no se aceptan plaguicidas que sean o que tengan efectos acumulativos severos, ¿verdad? Eso ya no existe en el mercado. Los que existían, pues ya salieron hace muchísimos años del mercado. Básicamente fueron los organoclorados y algunos otros que sí tenían posibilidades de acumularse no solo en el suelo, sino también en tejidos grasos de algunos animales y otros, ¿verdad? Entonces, se ve, como les decía, la degradación, se ve degradación en el suelo, se hacen estudios de degradación aeróbica y anaeróbica. Se utilizan 4 tipos de suelo, y los estudios se hacen por 120 días para ver en qué forma se degrada completamente el plaguicida en el suelo. Se hacen también estudios de fotólisis, ver qué pasa, cómo le afecta la luz o cómo degrada la luz en el suelo, si hubo una aspersión en ese suelo, cómo la luz puede llegar a degradar también ese plaguicida. Se hacen todos los estudios de degradación en agua por hidrólisis en 3 rangos de pH, se hacen estudios en agua por fotólisis, y se hacen por biodegradación, que son básicamente estudios de degradación en los sedimentos que quedan en el fondo de los ríos o de los lagos, que es donde muchas veces se puede acumular. Ahí se tiene que saber exactamente que el plaguicida ahí también es biodegradable completamente. Y también se hacen todos los estudios de degradación en el aire, que básicamente es por fotólisis. Todos los plaguicidas tienen que tener absolutamente todos estos datos. Ustedes entran a una ficha técnica completa de un plaguicida, y ahí les va a indicar cómo se degrada y en cuánto tiempo se degrada, tanto en suelo como en agua, como en aire, etcétera, etcétera. Todos estos estudios existen para los plaguicidas. Luego también se hacen todos los estudios de movilidad,
se hacen estudios de volatilización, es decir, mucho plaguicida puede ser que pueda ser volátil dependiendo de las temperaturas y todo, y se tiene que saber si se volatiliza, cómo se degrada en el aire y hacia dónde puede movilizarse ese plaguicida. Se hacen también todo lo que tiene que ver movilidad en suelo, absorción y desorción del suelo. Ahí se tiene que estimar el coeficiente de partición en el suelo y en el coeficiente de partición orgánica del suelo. Eso es lo que nos permite saber si un plaguicida se va a ir muy rápidamente hacia la parte de los mantos freáticos o se va a quedar retenido cierto tiempo en el suelo para que el mismo pueda llegar a ser degradado, ya sea química, física o microbiológicamente dentro de la porción del suelo. Y luego se hacen estudios de lixiviación. Estos se hacen con lixímetros y básicamente se hacen para todos los plaguicidas, pero con mayor énfasis con aquellos plaguicidas que se tienen o que se considera que pueden trasladarse o movilizarse más fácilmente en el suelo hacia la parte freática, o hacia la parte de abajo. Para ello se utilizan unas columnas especiales que se hacen en campo, generalmente como la que ven aquí, es un tipo jardín, pero aquí es una columna hacia abajo que tiene el suelo normal de donde se está cultivando, ¿verdad? Y en la parte de abajo se recoge todo lo que va saliendo de agua. Eso se recoge acá y además se recoge también una muestra patrón y luego pues son analizados para ver si al final llegó hasta los niveles de freáticos o los niveles de más profundos plaguicidas. Se hacen con carbono 14, todos los plaguicidas se marcan y se hacen fumigaciones como las normales que se hacen en campo, en la parte de arriba, y luego se hacen todos estos estudios. Estos estudios son de varios años, varias temporadas de fumigación, etcétera, para estar seguro de que los plaguicidas no llegan a ser lixiviados hacia niveles freáticos y puedan contaminar el agua. Como les digo, todos estos estudios se hacen con las dosis normales que uno aplica en campo, con las mayores dosis que uno aplica en campo. No están hechos para saber si ustedes van y un litro de insecticida en una sola parte del terreno, pues ahí definitivamente sí va a haber contaminación, que lo estamos usando muy mal. Todo esto se hace para asegurar que las aplicaciones normales que uno hace en campo no van a causar absolutamente ningún daño. Luego se hacen los estudios de disipación, como les decía, yo sé que el insecticida se degrada, pero necesitamos saber en qué tiempo se degrada. Generalmente a eso se le llama vida media, ¿verdad? Y se tratan datos de vida media de DT50. DT50 significa que a ese tiempo el 50% del producto ya se degradó. Un DT90, que es normalmente lo que se trata de llegar con esos estudios, significa que en ese tiempo el 90% del plaguicida ya se degradó. Todos los plaguicidas tienen diferentes vidas medias, diferentes periodos de vidas medias y se saca tanto en suelo como por ejemplo, en los cultivos, que es de donde se sacan los límites de detección y los límites de carencia, los límites máximos de residuo. Después de una aplicación se determina, por ejemplo, cuándo va a ser el DT90, que sería aquí, o el DT50, que sería aquí, ¿verdad? Sea que la mitad del plaguicida ya se degradó en este tiempo y el resto va a seguir degradándose en el resto del tiempo que queda acá, ¿verdad? Y se hacen todos los estudios de acumulación, eso se hacen específicamente en suelo y son estudios a largo plazo. Básicamente son 5 años el promedio de estos estudios para saber que después de muchas aplicaciones durante los 5 años no hubo absolutamente ninguna acumulación de plaguicidas en ese suelo específico, en sedimentos de ríos o algo por el estilo. Esos son básicamente todos los estudios que se hacen en la parte ambiental.
si nosotros al final utilizamos los productos bajo las recomendaciones que se dan en las etiquetas y utilizando las buenas prácticas agrícolas, en ningún momento deberíamos causar riesgos inaceptables al ambiente. No vamos a afectarles ni a las lombrices, ni a los microorganismos, ni vamos a afectar el agua, ni el aire, etcétera, siempre y cuando tengamos la conciencia de utilizar los productos de una forma correcta. Y por eso es tan importante la actividad de un ingeniero agrónomo, porque al final es el ingeniero agrónomo quien da la indicación hacia los agricultores y hacia quien va a cultivar de qué tiene que usar y cómo lo tiene que usar. Y para eso están todas las indicaciones de todos los productos. Todos los productos tienen toda esta información. Así que usándolos bien, en ningún momento vamos a causar absolutamente ningún daño. Luego, la otra parte que queríamos hablarles el día de hoy es que CREMIAGRO participa y desarrolla también 3 programas ambientales en Guatemala que tratando de hacer un poco más sostenible la agricultura en Guatemala. Estos programas son las camas biológicas, el programa Campo Limpio y un programa que se llama Haz tu parte. Perdón. Las camas biológicas, hay una charla completa sobre las camas biológicas que las va a dar Luis más adelante. Y básicamente la cama biológica es una estructura que se hace en el campo para que las mezclas de los plaguicidas siempre se hagan en un mismo lugar. Normalmente cuando uno tiene contaminación en campo son muy puntuales esas contaminaciones y es básicamente cuando uno hace la mezcla. Cuando uno hace la mezcla del producto para hacer la aplicación, utiliza productos concentrados. Y si ahí hay derrames o salpicaduras, etcétera, ese poco de producto que cae al suelo cae en forma concentrada. Y eso es lo que puede en algún momento llegar a causar una contaminación. Cuando uno ya diluye el producto en la bomba, de acuerdo a la dosis que le dice, y uno lo asperja después en el cultivo, va tan diluido y a la velocidad de la aspersión y todo, y en la forma correcta en que se hace, que ese producto, todos los estudios indican que nunca van a causar ningún problema, ni en la planta, ni en los animales, ni en el suelo, nada. Pero cuando uno hace las mezclas o lava el equipo, en ese punto sí puede llegar uno a tener pequeñas contaminaciones puntuales en el suelo. Es ahí donde se utiliza la cama biológica. Y la cama biológica no solo retiene, sino que degrada microbiológicamente cualquier pequeño derrame, como los que les indiqué, de productos agroquímicos que haya caído sobre ella. Son fáciles de hacer, son bien cómodas de usar, son bien económicas, cualquier persona la puede usar. Es un compromiso definitivamente con la agricultura sostenible y con todas las certificaciones que ahora nos exigen, y definitivamente es un respeto hacia el medio ambiente. Aparte de que la cama biológica al final obliga a que uno, todas las mezclas y el lavado del equipo lo haga siempre en un mismo lugar y no ande de lugar en lugar en la finca haciéndolo por todos lados, porque eso sí puede crear fuentes puntuales de contaminación. Para eso se usa la cama biológica. Hay una charla completa y específica para este tema que más adelante pues Luis la va a dar. Como les decía, estas son las fuentes puntuales de contaminación: la preparación de la mezcla, el llenado del equipo y la limpieza de los equipos de aplicación. Ahí es donde se da realmente las contaminaciones en campo, y eso es lo que tenemos que evitar, y se evita con la cama biológica. Ya cuando andamos en campo fumigando, ahí prácticamente la contaminación es cero. Luego trabajamos con Agriquima de la mano con una alianza, se llama una alianza por una agricultura sostenible, en la cual se desarrolla el programa Campo Limpio, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen. El programa Campo Limpio, pues es un programa
que lo que hace es tratar de solucionar el problema que daban los envases vacíos de agroquímicos que antes se quedaban tirados en campo. Actualmente ya existe esa solución, tal vez no en un 100%, pero Guatemala es uno de los países que mejor programa ambiental en el manejo de envases tiene a nivel mundial. Entonces ahí todos deberíamos de apoyarlo definitivamente. Con este programa lo que hacemos es disminuir la contaminación precisamente por todos los envases de agroquímicos vacíos que antes se quedaban tirados en campo. Ayuda a la salud y la seguridad de los agricultores, por supuesto. Y algo muy importante es que también se promueve el triple lavado para lograr que todos los envases vacíos de agroquímicos lleguen a ser catalogados como envases vacíos no peligrosos y se puedan transportar y se pueda tener un destino final correcto y adecuado. Para eso también hay una charla específica que habla sobre todo el programa, habla sobre el triple lavado en campo que se tiene que hacer a todos los envases. Eso también es una charla que Luis va a dar más adelante. Y como les decía, pues es una alianza de Gremiagro y Agrequima que comenzó en el 2020. El programa Campo Limpio en Guatemala ya tiene muchos años, comenzó en 1998 en nuestro país. Y el otro programa es Haz tu parte, en el cual contribuimos con el sector nacional de plástico, con Coaplast, y tratamos de llevar capacitaciones a docentes, a niños y jóvenes en el interior, específicamente incentivándolos a que tienen que hacer un uso correcto del plástico y sobre todo un reciclaje de todo el plástico, ¿verdad? Ahí pues nosotros no, con los niños y los docentes en escuelas, no promovemos el triple lavado, sino que simple y sencillamente llevamos la capacitación para que estos niños que están en área rural puedan llevarle el conocimiento a sus papás y que sus papás, que son agricultores, ya lo puedan hacer. Este es el tercer programa en el que participamos y que tratamos también de concientizar en todos de que tenemos que hacer nuestra parte para lograr que Guatemala pues tenga un poquito de menos contaminación en plástico también. Bien, esa era la charla que les tenía el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda o quieren que les amplíe algún tema, pues estoy a las órdenes. Cualquier cosa, ahí está mi mail, jruano.gremiagro@industriaguate.com, en el que con mucho gusto puedo responder cualquier inquietud que tengan. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la información que nos acabas de compartir, bastante importante. Fíjate que se generaron un par de preguntas en lo que estabas realizando tu disertación. Miguel Muñoz pregunta que quisiera saber si a nivel nacional se realizan jornadas informativas en donde se le haga saber al agricultor la importancia de utilizar productos debidamente registrados, ya que si un mal manejo de un producto que pasó todas las pruebas puede provocar daños al ambiente, no digamos productos de contrabando que no tienen registro alguno. Esa es la pregunta. Ok, sí, habemos varias instituciones que tratamos de hacer eso. Gremiagro, con este tipo de charlas que estamos dando ahorita, también se dan charlas hacia agricultores, hacia agroservicios, bodegueros, etcétera, y se les lleva toda la información. El MAGA también hace su parte llevando algunas charlas a agroservicios y todo. Agrequima también contribuye y creo que muchas de las empresas que ahora están certificados y muchos de los agricultores pequeños aún que están certificados, que le venden a agroexportadoras, también hacen esta campaña. Yo creo que todos tenemos que ser portavoces de esto e indicarle a todo el mundo que lo que tenemos que usar, uno, son productos registrados definitivamente y que han pasado todas las pruebas. Sí, debemos rechazar definitivamente productos que no están registrados ante el Ministerio de Agricultura
productos de contrabando, productos que están sin registro o productos que han sido reembasados y que los están vendiendo reembasados. Eso hay que evitarlo a toda costa. Y lo otro es insistir con todo el mundo en que se tienen que seguir siempre las instrucciones de la etiqueta y del panfleto. Específicamente, por ejemplo, en cuestión de la dosis a utilizar y de los días entre cada tratamiento, la cantidad de tratamientos que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Y ahí creo que absolutamente todos tenemos que contribuir a esto y espero que todos los que me están escuchando también nos ayuden en esta etapa multiplicadora del mensaje. Muchas gracias, Julio. Y justamente eso es lo que buscamos con todas las capacitaciones que estamos desarrollando y que ustedes tienen a bien, pues, estar recibiendo, ¿verdad? Con nosotros. Y es que podamos masificar toda la información que estamos llevando. Y pues un punto importante acá es que podamos ser siempre el ejemplo ante las demás industrias productoras de plástico, en donde pues tenemos un programa, ¿verdad? De recolección de envases vacíos. Y si ustedes se dan cuenta de que en algún lado no se está promoviendo esto y que están, pues en todo caso, contrabandeando algún tipo de producto, pues no duden en comunicarse con nosotros, que estaremos atendiéndoles pues a la brevedad posible. Julio, Perdón, Luis. ¿sí? Tal vez solo también, si en algún momento alguien tiene grupos de agricultores o algo que desean ser capacitados, estamos a las órdenes. Ahora por medio de la pandemia, pues puede ser virtual o en algún momento, si es un grupo grande, se puede darle las capacitaciones sin ningún problema, creo yo. Es correcto, Julio. Claro, vamos a respetar siempre el aforo que se están desarrollando, manteniendo siempre nuestro distanciamiento social, pero con todo gusto, como lo indicó el licenciado Ruano, estamos para servirles, para llevar estos programas de capacitación, ¿verdad? A algunos grupos de agricultores que ustedes puedan tener y manejar y les estaremos entregando pues su respectivo diploma de participación en el momento. Fíjate, Julio, que el colega Alex Antonio te pregunta algo más relacionado al tema de análisis de suelos. ¿Qué tipo de análisis de suelo se puede realizar para determinar la residualidad de los agroquímicos? Básicamente, ahí se hacen los estudios de degradación o de vida media, que tienen que ver también con acumulación. Eh, y básicamente es hacer el análisis en el suelo después de una aplicación, se saca el suelo y se analiza la cantidad de producto que puede estar en esa porción de suelo ahorita, a los 5 días, a los 10 días, a los 20 días, para saber exactamente qué está pasando con el agroquímico ahí. Eh, es básicamente el estudio que se hace, son estudios de degradación y de acumulación en suelo. Perfecto, Julio. Yo creo que ahí vamos a estar. Parece que ya no hay más preguntas. Déjame revisar, por favor. Pues en el chat general, la verdad es que el tema fue bastante claro, ¿verdad? Solamente surgieron estas dos preguntas, Julio. Te agradecemos mucho esta participación. Ok, muchísimas gracias a todos y nuevamente cualquier cosa, pues ahí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Feliz tarde. Gracias, Adriana, por tu intervención. Gracias, Julio y Luis. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Así también pueden encontrarnos como Gremiagrosib en YouTube, donde podrán encontrar la grabación de esta capacitación y también pueden ingresar a la página web www.gremiagro.com. Agradecemos a todos su participación. Que tengan una feliz tarde.